El amor es un enigma que ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Nos cuestionamos constantemente qué implica amar, cómo reconocer si alguien nos ama verdaderamente y, aún más importante, cómo interpretar sus acciones cuando parecen contradictorias. Especialmente cuando alguien a quien queremos nos ignora. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, nos dejó valiosas enseñanzas sobre la psique humana y las complejas dinámicas del amor. Desde su perspectiva, el amor no es únicamente una emoción, sino una interacción entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que conocemos de nosotros mismos y aquello que permanece oculto en nuestra sombra. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que asegura amarte a veces actúa con indiferencia, debes saber que la respuesta no radica en la apariencia de sus acciones, sino en lo que subyace tras ellas. No todo lo que parece desinterés es realmente falta de afecto. En muchas ocasiones, lo que está en juego es un proceso psicológico profundo que ni siquiera la propia persona comprende completamente. Para Jung, el inconsciente dirige muchas de nuestras conductas sin que seamos plenamente conscientes de ello. Cuando alguien se aleja o evita el contacto, no siempre significa que no le importes, sino que puede estar lidiando con una lucha interna. El amor nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad. Jung explicaba que, cuando una persona experimenta un sentimiento tan intenso, su psique puede reaccionar de manera inesperada. Puede haber un deseo inconsciente de acercarse, pero al mismo tiempo un temor profundo que impulsa a distanciarse. Este miedo puede originarse en heridas del pasado, en una infancia donde el afecto estuvo condicionado o en experiencias previas que dejaron huellas emocionales. Por ello, algunas personas, al sentir que están desarrollando emociones genuinas, reaccionan con frialdad como un mecanismo de defensa para evitar el dolor que su inconsciente asocia con el apego. Si alguna vez has sentido que alguien con quien tenías una conexión especial repentinamente comenzó a ignorarte, no concluyas automáticamente que el amor desapareció. En ocasiones, el amor es tan intenso que despierta sombras dentro de la psique, sombras que la persona no sabe manejar. Jung afirmaba que lo que negamos en nuestro interior no desaparece, sino que se manifiesta en nuestras relaciones. Cuando alguien lucha contra su propia sombra, puede proyectar ese conflicto en la persona que más le importa. En otras palabras, el acto de ignorar no siempre es un signo de desinterés, sino un reflejo de un conflicto interno no resuelto. Es difícil de aceptar, pero muchas veces quien nos ignora no está huyendo de nosotros, sino de sí mismo. El amor verdadero funciona como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, con todas nuestras luces y sombras. Algunas personas no están listas para enfrentarse a ese reflejo y, en lugar de mirar hacia adentro y afrontar lo que el amor les está revelando, eligen alejarse. No es algo que hagan de manera consciente, sino un impulso que surge desde lo más profundo de su inconsciente. Jung nos enseñó que el amor puede ser el motor de un proceso de transformación interna, pero ese cambio no siempre ocurre sin resistencia. El ego, esa parte de nosotros que intenta protegernos del dolor, puede sabotear las conexiones más profundas por temor a lo desconocido. Cuando alguien nos ignora tras haber mostrado interés, es posible que su ego esté reaccionando con miedo a la entrega total que el amor implica. La mente busca mantener el control, pero el amor, por naturaleza, es un acto de rendición. Es fundamental comprender que cada individuo tiene su propio proceso interno y que no todos se encuentran en el mismo nivel de conciencia emocional. Algunas personas se sienten seguras entregándose al amor sin reservas, mientras que otras batallan con la idea de dejarse llevar completamente. El amor genuino requiere vulnerabilidad y no todos están dispuestos a mostrarse completamente abiertos a otra persona, no en el sentido físico, sino en el emocional. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que parecía tan conectado contigo de repente actúa con indiferencia, recuerda que el amor no es solo una emoción, sino un proceso psicológico profundo que despierta aspectos de nuestra psique que pueden estar dormidos o reprimidos. Algunas personas necesitan tiempo para asimilar lo que sienten,
para procesar lo que el amor está despertando en su interior. No siempre se trata de un rechazo, sino de una etapa de introspección en la que la persona necesita hacer las paces con sus propios miedos antes de poder entregarse por completo. El inconsciente tiene formas enigmáticas de manifestarse en nuestras relaciones. A veces, la distancia que una persona toma es una prueba inconsciente para evaluar si el amor es real. Jung hablaba de cómo el alma humana busca constantemente certezas en un mundo incierto, y algunas personas necesitan comprobar que la conexión es lo suficientemente fuerte como para resistir la separación. Si bien esto no justifica actitudes perjudiciales, sí nos ayuda a entender que el amor es un juego de fuerzas internas que trascienden lo que podemos percibir a simple vista. Si estás atravesando una situación en la que alguien especial parece distanciarse, en lugar de reaccionar con dolor o frustración, intenta analizar la situación desde una perspectiva más profunda. Pregúntate qué puede estar ocurriendo dentro de la psique de esa persona, no como una justificación, sino como una forma de comprender que el amor no siempre sigue una línea recta. A veces, el mayor acto de amor es brindar el espacio necesario para que el otro resuelva su propio proceso interno. El amor auténtico no es posesión, no es dominio ni una certeza inmutable. Jung nos enseñó que el amor es un camino de autodescubrimiento y evolución, y, en ocasiones, ese viaje incluye momentos de silencio, de distancia y de introspección. Sin embargo, si el amor es real y la conexión es genuina, incluso en la ausencia persiste una presencia. Lo que es verdadero siempre encuentra su camino. Cuando alguien que asegura amarte se aleja sin una justificación aparente, la primera reacción suele ser buscar respuestas en la superficie. Pensamos en lo que hicimos mal, en lo que pudimos haber dicho o si hubo algún error que lo llevó a distanciarse. Sin embargo, rara vez nos detenemos a considerar que la verdadera respuesta no está en lo externo, sino en el mundo interior de esa persona. Jung nos enseñó que nuestras acciones y elecciones muchas veces están guiadas por fuerzas que no comprendemos completamente. Lo que parece ser una decisión consciente suele ser la manifestación de algo mucho más profundo, algo que se mueve en la sombra. Si él te ama y te ignora, en lugar de percibirlo como un acto de desinterés, reflexiona sobre lo que está ocurriendo en su interior. El amor genuino despierta emociones en nuestro ser que no siempre estamos listos para afrontar. Puede revelar heridas de la infancia, inseguridades que creíamos superadas o incluso el temor a perder el control. Para muchos, amar significa exponerse, y exponerse implica asumir el riesgo de ser herido. No todos están preparados para enfrentar ese desafío, incluso si el sentimiento es auténtico. Muchas veces, la indiferencia no es rechazo, sino un intento inconsciente de recuperar la estabilidad. Jung explicaba que el ego teme lo que no puede manejar y que el amor verdadero es una de las fuerzas más incontrolables que existen. Para algunos, enamorarse significa perder independencia, dejar de ser quienes creen ser, y el ego responde con mecanismos de defensa. Uno de los más comunes es el distanciamiento. Alejarse es una forma de evitar sentir algo demasiado profundo, demasiado poderoso, algo que podría transformar la manera en que perciben su propia identidad. El amor saca a la luz lo mejor y lo peor de cada uno. Jung decía que aquello que más nos molesta de los demás es un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. Cuando alguien se aleja de ti, muchas veces es porque algo en tu esencia está reflejando una parte de sí mismo que no está listo para aceptar. Si él siente que contigo se vuelve demasiado vulnerable, demasiado abierto, su inconsciente puede impulsarlo a retirarse. No porque no le importes, sino porque la relación lo confronta con aspectos de su ser que prefiere evitar. Esto explica por qué, en ocasiones, las personas que más nos aman son las que más nos hieren con su indiferencia. No es que deseen hacer daño, sino que el amor las coloca en un estado de conflicto interno, donde sus emociones y miedos se enfrentan en un campo de batalla invisible. No siempre son conscientes de lo que sucede. Simplemente sienten una presión interna que los lleva a alejarse,
A veces, incluso buscan excusas lógicas para justificar su actitud. Sin embargo, la raíz de su alejamiento está en un nivel mucho más profundo. Cuando alguien que te ama comienza a ignorarte, es natural querer respuestas. Buscamos señales, analizamos sus palabras y su comportamiento, incluso recurrimos a estrategias para llamar su atención. Pero la realidad es que no hay nada externo que puedas hacer para modificar el proceso interno de otra persona. Jung nos enseñó que cada individuo transita su propio viaje psicológico y que no se puede obligar a alguien a enfrentar sus sombras si no está preparado. El amor no puede forzarse, la conciencia no puede imponerse. Solo se puede permitir que cada persona siga su proceso a su propio ritmo. Lo más difícil de aceptar es que, en algunos casos, el amor no es suficiente para mantener cerca a alguien. No porque el sentimiento no sea genuino, sino porque amar implica crecimiento y transformación, y no todos están listos para atravesar ese proceso. Para Jung, el propósito del amor no es la posesión ni la seguridad absoluta, sino la evolución del ser. Una relación puede ser el catalizador de un despertar, pero cada persona decide si está dispuesta a vivirlo o no. Si él te ama pero se aleja, pregúntate qué representa esa distancia en su mundo interno. Es posible que estés tocando una parte de él que aún no ha sanado, un aspecto de su psique que teme enfrentar. Tal vez ha comprendido que estar contigo requiere un nivel de honestidad emocional para el cual no está preparado. Jung afirmaba que el inconsciente nunca se equivoca, que siempre nos coloca en situaciones que nos muestran lo que debemos aprender. Quizás esta situación no solo se trata de él, sino también de ti. Quizás el verdadero mensaje de este distanciamiento no está en lo que él siente, sino en lo que tú necesitas descubrir sobre ti mismo. El amor es un espejo, nos muestra lo que somos, lo que tememos, lo que debemos sanar. Si alguien te ignora, no veas solo el acto en sí, sino lo que ese acto está reflejando en ti. Pregúntate por qué su ausencia te duele tanto. ¿Por qué necesitas su validación para sentirte completo? Jung creía que la mayor trampa en el amor es buscar en el otro lo que solo podemos hallar dentro de nosotros mismos. Cuando dependemos de alguien más para sentirnos amados, estamos entregando nuestro poder, permitiendo que nuestra felicidad dependa de algo que no podemos controlar. El amor auténtico no es un juego de estrategias ni de manipulación emocional. No se trata de quien ignora más o quien muestra menos interés. Es un proceso de autoconocimiento, evolución e integración de nuestra sombra. A veces, la mejor respuesta ante la indiferencia de alguien no es insistir ni intentar demostrar nuestro valor, sino simplemente observar. Observar sin juicio, sin expectativas, sin la necesidad de obtener respuestas inmediatas. Porque muchas veces, la distancia no es el final, sino solo una pausa en el camino. Si él realmente te ama, tarde o temprano enfrentará sus propios miedos y hallará la forma de regresar a ti. Pero si no lo hace, entonces la enseñanza que su ausencia te dejó será más valiosa que cualquier relación que hubieras podido tener. Porque, al final, el amor genuino no es el que te retiene con miedo, sino el que te libera con confianza. Enfrentarse a nuestra propia esencia de un modo en el que pocas vivencias pueden lograrlo no es solo una emoción transitoria, sino una fuerza que revela lo que hemos mantenido oculto. Ilumina los rincones sombríos de nuestra psique y nos obliga a encarar lo que preferiríamos ignorar. Por ello, cuando alguien que nos ama se distancia, no siempre es un acto deliberado de indiferencia, sino una reacción ante un temor profundo que ha permanecido latente y que el afecto ha despertado. Jung explicaba que el inconsciente rige la mayor parte de nuestras acciones y que muchas de las decisiones que tomamos no son realmente elecciones conscientes, sino manifestaciones de impulsos, heridas y conflictos internos que ni siquiera comprendemos del todo. El amor es un territorio en el que el inconsciente se vuelve más evidente que nunca. Es en la interacción con otro donde emergen las proyecciones, los traumas, los recuerdos soterrados, todo aquello que hemos intentado evitar. Cuando alguien se enamora,
no solo enfrenta el presente, sino también todo lo que ha sido en el pasado, sus miedos, sus pérdidas, sus cicatrices. Todo resurge de una manera que no ocurre en ninguna otra área de la vida. Y cuando la mente se siente abrumada por emociones que no sabe cómo gestionar, la reacción más natural es la evasión. Por eso, muchas personas, cuando comienzan a experimentar algo genuino, en lugar de acercarse, se distancian. No es que el amor no exista, sino que es demasiado abrumador para manejarlo en ese instante. Algunas personas han pasado su existencia reprimiendo sus sentimientos, construyendo una coraza para protegerse del sufrimiento. Han aprendido a no depender de nadie, a controlar su entorno, a mantenerse firmes y cerrados para evitar ser lastimados. Pero el amor desmantela todas esas barreras. Cuando alguien entra en nuestra vida y nos toca en lo más profundo, nos encontramos en un territorio donde las estrategias del ego dejan de funcionar, donde no hay plan que garantice que no seremos heridos. El amor auténtico nos vuelve vulnerables, y no todos están preparados para ello. No todos están dispuestos a derribar la máscara y afrontar la posibilidad de ser lastimados. Prefieren evitarlo, alejarse, marcar distancia. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Jung explicaba que lo que evitamos no desaparece, sino que se oculta en nuestra sombra y termina dominándonos. Convencerse de que se puede seguir adelante sin enfrentar lo que se siente solo alimenta un conflicto interno que, tarde o temprano, se manifestará de otro modo: ansiedad, insatisfacción o una sensación de vacío cuya raíz se desconoce. Lo que reprimimos no se extingue, simplemente cambia de forma y nos persigue de maneras impredecibles. Si alguien se aleja, pero sientes que el amor sigue allí, no es recomendable intentar forzar su permanencia. Nadie puede obligar a otro a enfrentarse a sus propios miedos antes de estar listo. La distancia de alguien no es necesariamente un reflejo de ti, sino de su propio proceso interno. No es tu responsabilidad solucionar lo que aún no está preparado para ser sanado, ni esperar indefinidamente a que la otra persona resuelva sus conflictos. Lo que sí puedes hacer es observar qué enseñanza te deja esta situación, porque las relaciones no solo nos revelan el mundo interno del otro, sino también nuestras propias sombras, heridas y apegos. Cuando alguien a quien amas se aleja, la pregunta no debería ser cómo hacer que regrese, sino que te está mostrando esta experiencia sobre ti mismo. Tal vez estés descubriendo que has basado tu valía en la validación externa, que sientes que solo mereces amor si el otro lo expresa de una forma específica. Tal vez estás tomando conciencia de que el miedo al abandono ha estado influyendo en tus relaciones, llevándote a aferrarte a personas que no están listas para brindarte lo que necesitas. Jung decía que el autoconocimiento es la única vía hacia la verdadera libertad. Cuando comprendes por qué reaccionas de determinada manera, cuando dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la conciencia, ya no eres prisionero de los patrones del pasado. Ya no necesitas suplicar amor ni temer la ausencia, porque te das cuenta de que el amor genuino no se encuentra fuera de ti, sino en la relación que tienes contigo mismo. El amor que no se fundamenta en la conciencia se convierte en un campo de batalla donde el temor y la inseguridad reinan. La persona que se aleja, muchas veces, no huye de ti, sino de la imagen de sí mismo que ve reflejada en la relación. Si, en lugar de percibirlo como un rechazo personal, logras entender que cada individuo está en su propio proceso de crecimiento, te liberas de la carga de querer controlar lo que no está en tus manos. No es tu misión hacer que alguien permanezca ni convencer a nadie de que te ame. El amor verdadero no es un juego de poder, ni una negociación, ni una lucha constante por captar la atención del otro. Es un encuentro entre dos almas que están listas para verse con autenticidad, sin máscaras, sin temores, sin barreras. Jung hablaba de la sincronía, de cómo las personas llegan a nuestra vida por una razón y de cómo cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje para nuestra alma. Si alguien ha llegado a tu vida y luego se ha marchado, reflexiona sobre la enseñanza que deja su paso. No todos los amores están destinados a quedarse,
pero todos dejan una huella. Si en este momento experimentas el vacío de una ausencia, tal vez sea la ocasión para llenarlo con algo más grande que la espera. Tal vez sea el momento de reconectar contigo, de mirar hacia adentro y descubrir qué parte de ti necesita ser sanada antes de vivir un amor libre de miedo e incertidumbre. Dentro de ti está la clave de cómo decides interpretar esta experiencia, que aprendes de ella y que te permite descubrir sobre ti mismo. No se trata de comprender por qué el otro se fue, sino de reflexionar sobre qué cambia en ti a partir de su ausencia. Cuando aprendes a soltar sin resentimiento, cuando dejas de aferrarte a lo que no estaba destinado a permanecer y confías en que todo sucede por una razón, el amor deja de ser sufrimiento y se transforma en crecimiento. Si realmente te ama, encontrará el camino de regreso, pero si no lo hace, no significa que no mereces amor, sino que su papel en tu vida ya se cumplió. Su misión no era quedarse, sino enseñarte algo. Una vez que comprendas la lección, cuando dejes de buscar respuestas en lo externo y comiences a hallarlas en tu interior, descubrirás que la persona que realmente necesitabas encontrar siempre ha estado ahí, tú mismo. Cuando alguien que amas se aleja sin una explicación clara, lo primero que sientes es un vacío, una incertidumbre que te obliga a buscar respuestas. Sin embargo, la mente tiende a enfocarse en lo superficial, en lo evidente, sin detenerse a considerar que hay algo más profundo moviéndose en el inconsciente de esa persona. Jung decía que todo lo que hacemos en la vida está influenciado por lo que desconocemos de nosotros mismos, por esas fuerzas invisibles que nos gobiernan desde la sombra. Así que, cuando alguien desaparece sin razón aparente, lo que ocurre no es solo una decisión consciente, sino la manifestación de un conflicto interno que la relación ha despertado. El amor genuino no es solo emoción, también es confrontación. Nos obliga a vernos reflejados en el otro, a enfrentarnos a las partes de nuestra psique que hemos reprimido o negado. No todos están preparados para ello. Hay personas que han pasado su vida evitando mirarse por dentro, distrayéndose con lo externo, con el control, con la independencia, con la creencia de que nunca necesitarán a nadie. Pero el amor desmonta todas esas barreras. No se puede amar sin exponerse, sin permitir que el otro vea lo que hemos tratado de ocultar. Cuando una persona que no está lista para ser vista de esta manera se encuentra en una relación que le muestra partes de sí misma que no quiere reconocer, la reacción más común es alejarse. No porque no ame, sino porque no sabe cómo manejar lo que el amor ha sacado a la luz. Jung explicaba que las personas no se relacionan realmente con los demás, sino con las proyecciones que han construido en su mente. Cuando te enamoras, lo que amas en realidad es la imagen que has creado de esa persona, la representación de tus deseos, expectativas y necesidades emocionales. Sin embargo, con el tiempo, esa imagen idealizada comienza a desmoronarse y surge la realidad. Ves a la persona tal como es, con sus heridas y contradicciones, y eso puede ser aterrador. Muchas personas no están preparadas para ser amadas en su totalidad, porque significa aceptar que son imperfectas, que tienen carencias y que no pueden seguir fingiendo ser autosuficientes. Es en ese punto donde algunos eligen el camino más fácil, ignorar, alejarse, desaparecer. Cuando alguien que ama se distancia, lo más doloroso no es su ausencia, sino la incertidumbre. No saber qué significó realmente esa conexión, no entender por qué alguien que parecía tan presente de repente dejó de estarlo. Esa falta de respuestas puede convertirse en una obsesión, en un ciclo interminable de preguntas sin solución. Pero Jung nos enseñó que la mente humana no está diseñada para encontrar todas las respuestas en el exterior, sino en el interior. No se trata de entender por qué el otro se fue, sino de comprender qué parte de ti se ha visto afectada por su ausencia. Porque cuando logras identificarlo, dejas de buscar fuera lo que solo puede resolverse dentro de ti. El amor es un proceso de autoconocimiento, un espejo en el que nos reflejamos con todas nuestras luces y sombras. Lo que más duele cuando alguien nos ignora no es la distancia en sí, sino lo que esa distancia nos revela de nosotros mismos.
Jung decía que el inconsciente nos habla a través de las experiencias que vivimos y que cada situación que nos genera un conflicto emocional es una oportunidad para aprender sobre nuestra propia psique. En lugar de preguntarte por qué esa persona se alejó, pregúntate qué te está mostrando su ausencia sobre ti mismo. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué necesitas su presencia para sentirte completo? ¿Qué parte de ti ha puesto su valía en la atención del otro? El ego busca respuestas externas porque no quiere enfrentar la verdadera raíz del problema. Quiere creer que si el otro regresa, todo estará bien, que si obtenemos una explicación lógica, podremos seguir adelante. Pero la verdad es que el problema nunca es el otro, sino lo que su partida ha removido dentro de nosotros. La sanación no llega cuando la otra persona vuelve, sino cuando logramos comprender por qué su ausencia nos ha afectado de la manera en que lo ha hecho. Y cuando lo entendemos, cuando dejamos de buscar afuera y comenzamos a mirar adentro, algo cambia. La herida deja de ser una carga y se convierte en un maestro. Ya no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, para aprender, para descubrir quiénes somos realmente sin depender de nadie más para sentirnos completos. Muchas veces, el mayor acto de amor no es luchar por la presencia de alguien, sino permitir que su ausencia nos transforme. Porque el amor no es posesión, no es una prueba de resistencia, ni una lucha para ver quién cede primero. El amor verdadero no necesita estrategias ni juegos constantes de interés. Es un encuentro entre dos almas que están listas para verse y aceptarse tal como son. Si alguien se aleja, si alguien decide ignorarte, tal vez no es porque no te ame, sino porque aún no está preparado para enfrentar lo que el amor le está mostrando. Si alguien se aleja de tu vida, no siempre es porque no siente amor por ti, sino porque quizás aún no se ama lo suficiente a sí mismo como para sostener el afecto que tiene por ti. En ese caso, lo único que puedes hacer es soltar, no como un acto de resignación, sino como un gesto de confianza en que todo lo que ocurre tiene un sentido, incluso la ausencia. El amor genuino no es una persecución, ni una necesidad constante de demostrar nuestro valor. No necesitas convencer a nadie de que te ame ni buscar estrategias para que regrese, porque cuando el sentimiento es auténtico, siempre encuentra su camino de vuelta, no porque lo presiones, sino porque ambas personas están preparadas para sostenerlo. Y si no regresa, la enseñanza que su ausencia te dejó será mucho más valiosa que su presencia, porque habrás comprendido que el amor nunca debe depender de la incertidumbre del otro, sino de la certeza que tienes dentro de ti. El amor no consiste en perseguir, suplicar ni persuadir a alguien para que se quede. Tampoco se trata de vivir con la angustia de si mañana esa persona volverá o si su indiferencia es una señal de que alguna vez le importaste. El amor es un reflejo de nuestro estado interior. Cuando alguien se aleja sin darnos una explicación, la verdadera pregunta no debería ser ¿por qué lo hizo?, sino que me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo. Todo en la vida es un espejo, una oportunidad para conocernos de verdad, para comprender que parte de nosotros sigue buscando validación en lo externo en lugar de encontrarla dentro. Jung nos enseñó que aquello que más nos afecta del comportamiento de los demás es, en el fondo, un reflejo de nuestra propia sombra. Si alguien te ignora y eso te provoca ansiedad, vacío o desesperación, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser sanado. Hasta que no realices ese trabajo interno, seguirás atrayendo situaciones que te obliguen a enfrentarlo. No es un castigo del universo ni la vida en tu contra, es tu propio inconsciente mostrándote, una y otra vez, aquello que aún no has integrado. Lo más difícil de aceptar es que el amor no siempre significa permanencia. A veces, las personas que más impacto tienen en nuestra vida son aquellas que se van, las que nos enseñan el valor de soltar, de dejar ir sin resentimiento ni necesidad de respuestas. No todos los amores están destinados a quedarse, pero todos tienen un propósito en nuestro crecimiento. Cuando comprendes esto y dejas de aferrarte a la idea de que el amor debe seguir un guión específico para ser auténtico, te liberas. Te das cuenta de que el amor que realmente importa no es el que te ata a la incertidumbre del otro,
sino el que te devuelve a ti mismo. Si en este momento alguien que amas te está ignorando, si sientes el peso de la ausencia y la confusión de no saber qué significó realmente esa conexión, respira. No busques respuestas desesperadamente donde no las hay. No intentes solucionar lo que no depende de ti. En lugar de eso, observa lo que esta situación te está enseñando sobre ti mismo. Pregunta, ¿qué parte de mí ha estado buscando amor afuera? ¿Qué temor me está mostrando este vacío? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia para no repetirla una y otra vez? El amor auténtico no se trata de intentar cambiar al otro, sino de transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando logras esto, cuando dejas de reaccionar desde la carencia y comienzas a actuar desde la conciencia, todo cambia. Dejas de mendigar afecto, dejas de sentir que necesitas a alguien para estar completo. Y en ese momento, en ese preciso instante en el que ya no buscas amor por necesidad, es cuando el amor genuino llega a tu vida. No porque lo persigas, sino porque ya has aprendido a sostenerlo sin miedo. El amor nunca consiste en esperar a que alguien se decida por ti, sino en decidirte por ti mismo. Si alguien te ignora o te deja en incertidumbre, tal vez la vida te está mostrando que no necesitas estar ahí, que mereces algo más claro, más profundo y más auténtico. El amor verdadero no se encuentra en la ausencia, sino en la presencia de alguien que elige quedarse sin que tengas que pedírselo. Si este mensaje resonó contigo y sientes que puede aportar claridad a tu vida, te invito a seguir el contenido de Vibraciones Abundantes. Allí exploramos juntos el camino del autoconocimiento y la sanación emocional. Comparte este mensaje con alguien que creas que lo necesita, porque nunca sabes cuándo una reflexión puede cambiar la perspectiva de alguien y ayudarlo a ver las cosas desde un lugar más profundo. Recuerda, el amor no es cuestión de esperar a que alguien más te elija, sino de aprender a elegirte a ti mismo primero. Cuando lo hagas de verdad, todo en tu vida comenzará a transformarse.